Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de Máquinas Eléctricas 2. Hoy vamos a hacer el problema 7 de máquinas síncronas, en la cual tenemos una máquina síncrona conectada en estrella con una potencia aparente nominal de 5000 kVA, de 5000 kVA, una tensión de 6600 voltios, una E sub 0, es decir, una fuerza electromotriz en vacío, que nos la da, en vez de darnos la curva, nos dan la expresión, que es 7400 por la corriente de excitación, entre 85 más la corriente de excitación. Sabemos que la impedancia sigma es R más J sigma, que es 0,2 más 1J ohmios, y que la fuerza de inducción de inducido corresponde con 20 amperios. En el apartado A se nos pide calcular el rango de excitación necesario para dar la tensión asignada de 6600 voltios, desde vacío a plena carga con un factor de potencia 0,6 inductivo. La tensión en vacío es la fuerza electromagnética entre terminales, es decir, E sub 0 es la tensión de fase, que es 6600 entre raíz de 3, que es 7400 por IE entre 85 más IE, puesto que sabemos que E sub 0 es la tensión de fase, que vamos a calcular la corriente de excitación. Por tanto, de aquí despejamos la corriente de excitación, que es lo único que desconocemos, y obtenemos que esta vale 90,23 amperios. Esto es para vacío. Pero si estamos con carga, la corriente resultante es la corriente de excitación más la corriente del inducido, en el cual, si recordáis el circuito equivalente de una máquina síncrona, la fuerza electromotriz resultante es la tensión, más RI por la corriente más J X sigma, es decir, la reactancia de dispersión por la corriente, es decir, V son 6600 entre raíz de 3 porque es de fase y estamos conectados en estrella, por tanto, tensión de línea es raíz de 3 por tensión de fase, por tanto, tensión de fase es tensión de línea entre raíz de 3, como tenemos aquí. Más R más JX sigma, 0,2 más J, por la corriente, que es 437,87, y un argumento de menos 53,13 grados. ¿De dónde sale 53,13? Del arcocoseno del 0,6. ¿Y por qué es negativo? Porque es carácter inductivo. Entonces, la fuerza electromotriz resultante nos sale de 4217,3 voltios con un argumento de 2,62 grados. Vale, os estáis preguntando de dónde ha salido el valor de corriente que he usado. Pues el valor de corriente nominal. Es decir, a partir de la potencia aparente nominal, que es raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea, despejamos la corriente, que es lo único que desconocemos, y es la potencia aparente nominal entre raíz de 3 por la tensión de línea, es decir, 5000 por 10 a la 3 entre raíz de 3 por 6600, que nos da una corriente nominal de 437,87 amperios, con un argumento de menos 53 grados, que es la que he usado yo arriba, en la expresión de la fuerza electromotriz resultante. Vale, como queremos calcular la corriente de excitación, conocemos la corriente de inducido, pero no conocemos la corriente resultante. Por tanto, vamos a calcular la corriente resultante. Vale, ¿cómo? Puesto que sabemos que la fuerza electromotriz en vacío depende de la corriente de excitación, la fuerza electromotriz resultante dependerá de la corriente resultante. Por tanto, sustituimos la fuerza electromotriz que acabamos de obtener de 4217,3 y vamos a ver, usando la expresión de la curva de vacío anterior, que le hemos aproximado por la corriente resultante, vamos a obtener la corriente resultante para esta fuerza electromotriz, que simplemente es 4217,3 es igual a 7400 y R, que es lo que queremos despejar, entre 85 más R. De aquí despejamos la corriente resultante y nos da un valor de 112,631 amperios con un argumento de 92,62 grados. Puesto que la corriente de excitación es la resultante menos la de inducido, la resultante la acabamos de calcular ahora, que es 112,631 y un argumento de 92,62 grados, menos la corriente del inducido, que sabemos que la fuerza de inducido por el enunciado son 20 amperios. Pero, ojo, lo que no sabemos es su argumento. ¿Y cómo vamos a sacar su argumento? Pues sabemos que el argumento de la corriente inducido es igual a la corriente nominal. Por tanto, nos sale un argumento de menos 53,13 grados, porque es el mismo argumento. Por tanto, la corriente de excitación que nos sale, la corriente de excitación es de 129,65 97,6 grados amperios para carga. Mientras que la corriente de excitación sin carga era de 90 amperios, con carga es de casi 130 amperios. Procedemos a calcular el apartado B, en el cual se nos dice que si las pérdidas en el hierro son de 100 kilovatios, las bobinas de campo están alimentadas a 200 voltios, ¿cuál es el rendimiento a plena carga con un factor de potencia 0,6?
Entonces, por definición, el rendimiento, que es la potencia útil entre la absorbida por 100. Es decir, cuánta potencia aprovechas de la que absorbes de la red. En este caso, la potencia útil es simplemente la potencia aparente nominal por el coseno de phi. Es decir, 5000 por 10 a la 3 porque son 5000 kVA por el coseno de phi, que es un 0,6. Por tanto, la potencia útil son 3000 kilovatios. Por tanto, vamos a calcular ahora la potencia absorbida, es decir, toda aquella potencia que también existe, pero que no la empleamos y son principalmente pérdidas. Por tanto, la potencia del giro, que es la potencia del hierro, que son 100 kilovatios, nos lo da el enunciado. La potencia eléctrica es la tensión por la corriente de excitación, que son las bobinas de campo están alimentadas a 200 voltios, los 200 voltios, por la corriente de excitación con carga, que es la que hemos calculado en la parte anterior, que son los 130 amperios casi, que nos da una potencia eléctrica de 25,92 kilovatios. Luego, como siempre, tenemos la pérdida del cobre, que es 3 por la resistencia por la corriente al cuadrado. Es un 3 por un 0,2 por 437,387 elevado al cuadrado, que nos da una potencia en el cobre de 114,8 kilovatios. Esta corriente corresponde con la corriente nominal que hemos calculado en carga. Y simplemente saber que la potencia útil es los 3000, y la potencia total es la potencia útil más toda aquella potencia que no es útil, es decir, pérdidas, que es la potencia de giro más la potencia eléctrica más la potencia del cobre, que nos da una potencia total de 3240,72. Por tanto, el rendimiento, potencia útil 3000 kilovatios, entre la potencia total, que son 3240,72, multiplicamos por 100 para tener el rendimiento en tanto por cien y nos da un rendimiento de un 92,57%, lo cual, para ser una máquina síncrona trabajando como alternador, pues es un poco bajo. Hasta luego.